Buenos días, jóvenes. El campo disciplinar que vamos a abordar el día de hoy es de ciencias sociales y la disciplina es Historia del siglo XXI. Mi nombre es Jorge Alberto Cruz Betancourt. El contenido específico que abordaremos el día de hoy lleva por nombre Causas y Desarrollo de la Primera Guerra Mundial. El aprendizaje esperado es que el alumno comprenderá las causas del desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Europa, 1914. Se ha desatado un conflicto bélico sin precedentes que involucra 17 estados-nación, quienes dieron todo por alcanzar la victoria. Solo España y los tres países escandinavos y Suiza fueron todo el país que no participaron en la Gran Guerra, la Guerra de Guerras. Lo cierto es que la Primera Guerra Mundial transformó el mundo en que vivimos y a su término, monarquías, imperios y naciones fueron eliminados del mapa, construyéndose los cimientos para un combate que abarcó al mundo entero. Primera Guerra Mundial, causas y desarrollo. Para comprender mejor esta guerra, debemos remontarnos a finales del siglo XIX, debido a que las grandes potencias europeas, como Francia, Inglaterra y Alemania, pretendían adueñarse de las materias primas de los países colonizados, bajo la idea del colonialismo, para ensanchar sus mercados e invertir su capital para sacar provecho de estos territorios. A este periodo se le conoce como la Belle Époque, la Bella Época. A raíz de la colonización surge la idea del nacionalismo, que la grandeza de cada país se mide por la cantidad de territorio conquistados fuera de sus fronteras. En agosto de 1914, el conflicto se convirtió en una guerra que trascendió al ámbito mundial. En esta ocasión, participaron países muy alejados geográficamente y se vieron afectados todos los continentes. Alemania, desde su unificación en 1871, empezó a competir contra Inglaterra y Francia. Por su expansión económica, amenazaba los intereses de esas naciones. A su vez, había otros países menores en conflicto, como Austria y Rusia, que querían incrementar su hegemonía hacia los Balcanes, sobre todo en los estrechos del Bósforo y Dardanelos, que pertenecían a Turquía. Francia quería recuperar Alsacia y Lorena, mientras que Serbia, apoyada por Rusia, su poder sobre Bosnia y Herzegovina, anexada en 1908 por Austria. Además, estaban los intereses nacionalistas de países como Polonia. El 28 de junio de 1914, en Sarajevo, capital de Bosnia, el heredero al trono astrohúngaro, Francisco Fernando, fue asesinado junto a su esposa Sofía. El asesino era Gavrilo Princi, un miembro de la asociación terrorista respaldada por el gobierno serbio, conocido como la Mano Negra, lo que trajo una serie de declaraciones de guerra entre diversos países. Al poco tiempo,
todo el continente entró en combate. Los países participantes salieron en dos bloques. La Triple Entente estaba conformada por los países de Inglaterra, Francia, Rusia, Serbia, Bélgica y otros en contra de las potencias centrales. Y por otro lado, la Triple Alianza, o potencias centrales. La configuraban los países de Alemania, Austria, Hungría, Bulgaria, Turquía e Italia. Aunque Italia permaneció neutral al inicio de la Primera Guerra Mundial. El nacionalismo se extendió por toda Europa. De esta manera Alemania venció rápidamente a Francia para después atacar a Rusia, violando la neutralidad de Bélgica. Los franceses detuvieron el avance alemán en el Marne, dando con esto al lugar de trincheras con la batalla del Yser. Los soldados de Rusia entraron por Prusia Oriental. Fueron vencidos por los alemanes. Al mismo tiempo, los austriacos fueron derrotados en Lemberg, donde también se estableció la guerra de trincheras. Es así como en 1915 se da inicio a la famosa guerra de posiciones o guerra de trincheras, caracterizada por el uso de 200.000 kilómetros de trincheras durante la guerra. En las trincheras, los soldados de ambos lados vivían en malas condiciones, con el lodo hasta las rodillas, en ausencia de sistemas de drenaje. Las enfermedades proliferaban y nuevas armas como el mortero y los tanques de guerra y los gases venenosos cobraron miles de vidas. Además, dieron nuevos campos de batallas por aire, que fueron tan sangrientos como en la tierra. Su representante más conocido es el alemán Manfred Kondigsunder, conocido como el Barón Rojo. Y bajo estas condiciones se mantuvo estable casi 4 años. Paralelamente, en el año de 1916, Alemania trata de romper sin éxito la línea defensiva de Bernmund, pero fue contrarrestada por la línea británica del Somme. Gracias a esto y bajo estas condiciones, el frente se mantuvo estable por casi 4 años paralelamente. En 1915, Alemania comienza una guerra submarina con el fin de impedir el abastecimiento de las fuerzas británicas, amenazando así a todos los barcos neutrales que comercializaran con Inglaterra. A raíz de esto, fue torpeado y hundido por un submarino alemán, el transatlántico británico Lusitania, con cientos de pasajeros norteamericanos a bordo. El hecho causó indignación de los Estados Unidos y los llevó a declararles la guerra a las potencias centrales en abril de 1917. Al mismo tiempo que Estados Unidos ingresaba a la guerra, Rusia se retiraba de su difícil situación interna, la Revolución Rusa. Esto llevó a los alemanes a concentrar sus pocas fuerzas y reservas de los frentes occidentales, lanzando a principios de 1918 el ejército alemán tiene que retroceder y el general Ludendorff pide a su gobierno
que cesen las hostilidades por temor a que las tropas huyan en desbandada. En septiembre de 1918 son derrotados Bulgaria, Turquía, Austria y Hungría, por lo que Alemania, ya sin posibilidades, firma un armisticio el 11 de noviembre de 1918. Había terminado la guerra y los aliados habían triunfado, pero la guerra trajo consigo una serie de consecuencias en diferentes ámbitos. Se estima una serie de increíbles pérdidas de vidas humanas. Alemania había tenido una pérdida aproximada de 2 millones de soldados. Francia, alrededor de 1.6 millones. Gran Bretaña, 800,000. Y los Estados Unidos, 116,000. Ahora, Europa cuenta con un nuevo escenario, con la desintegración de los imperios centrales. Surgieron nuevos países como Yugoslavia y Checoslovaquia. Surge el primer Estado socialista en el mundo, la URSS, Unión de República Socialista Soviética. Al mismo tiempo, trajo consigo consecuencias que marcarían fuertemente el ámbito social. Hasta nuestros días, como lo es la participación de la mujer en el ámbito laboral. Finalizada la guerra, en el balance económico era un desastre, excepto para Estados Unidos, que se convertiría en el prestamista para las naciones europeas. El 28 de junio de 1919 se firmó el Tratado de Paz oficial en el Salón de los Espejos, en el Palacio de Versalles. En él se consideró a Alemania como la responsable de la guerra y se le obligó a asumir toda responsabilidad. Fue sancionada con la pérdida de territorios europeos y colonias. Además, debió reducir a su ejército a 100,000 hombres y no podía contar con submarinos ni fuerza aérea. Y debió pagar millonarias multas por reparaciones de guerras a las potencias vencedoras. De este tratado se sembró la semilla para nuevos conflictos y creó un gran malestar con el pueblo alemán. Malestar que sería aprovechado años más tarde por Adolf Hitler, quien se niega a cumplir varios puntos del Tratado de Versalles, generando otro conflicto de similares características, la Segunda Guerra Mundial. Gracias.